Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16, de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El tema que vamos a estar considerando se titula, ¿quién decís que soy yo? Mis estimados hermanos y amigos, saber quién es Jesús, reconocerlo y vivir conforme a esa convicción es de hecho el asunto más importante para cada ser humano. No son más importantes el dinero, no son más importantes las muchas posesiones que podamos acumular en este mundo, sino que lo más importante es saber quién es Jesucristo. Nada hemos traído a este mundo, dice el apóstol Pablo, y sin duda nada podremos sacar. Eso lo dijo Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, en el versículo 7. Nada hemos traído al mundo. Esa es una verdad bíblica que toda persona fácilmente puede reconocer cuando ve a un niño nacer. Es cierto que cuando ya está en casa lo tenemos con algo de ropa, con calcetines y todo el asunto, pero cuando salió del vientre de su madre, el hombre salió totalmente desnudo. Nada trajo a este mundo, ni $1 siquiera, nada. Y dice el apóstol Pablo que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando ya partamos de este mundo, vamos a terminar precisamente en el mismo lugar de donde fuimos tomados, es decir, del polvo de la tierra. Nada trajimos y vamos a terminar en el polvo. Entonces, si no podremos traer nada a este mundo y si tampoco nada podemos sacar, eso significa que el conocimiento sobre quién es Jesús es lo más importante, porque eso determinará nuestro destino en la eternidad. Nuestra vida no se termina en la tumba. Nuestra vida continúa. De hecho, saber quién es Jesús es más importante que cualquier otro conocimiento en el mundo. Usted puede aprender toda clase de cosas en este mundo. Puede aprender arquitectura, matemáticas o economía. Pero cuando se presente delante del trono de Dios, ni las matemáticas, ni la economía, ni ningún conocimiento que usted obtuvo en esta tierra, nada de eso le va a servir, sino el saber quién es Jesucristo. Eso es lo más importante. Nada más nos servirá en el juicio, sino haber reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso cuando Jesucristo preguntó ahí en el texto que hemos leído, ¿quién decís que soy yo? Hizo la pregunta más importante que jamás nadie nos hará en la vida. Porque lo que respondamos a esa pregunta será lo que determine dónde pasaremos la eternidad. Y tan importante es la pregunta como la respuesta. Si respondemos incorrectamente esa pregunta, entonces será el error más grande que jamás habremos cometido. No conocer la verdad sobre Jesucristo
nos costará la propiedad más preciosa y valiosa que tenemos. Nos costará nuestra propia alma. No hay nada más valioso sino el alma. Y entonces cuando no sabemos quién es Jesucristo, entonces perderemos nuestras almas en el infierno eterno. Por eso hoy quiero considerar lo que sabemos sobre quién es Jesús. ¿Quién es Jesucristo? A medida que avancemos, quiero que mire dentro de su propio corazón. Quiero que busque ahí en ese lugar íntimo y que desde ahí considere la respuesta a esa pregunta. ¿Quién decís que soy yo? Y mientras la responde, piense usted si esa respuesta que usted tiene en su corazón es su respuesta final. Aquí en Estados Unidos hace algunos años, no sé si todavía existe, un programa donde dicen que usted puede ser millonario. Y hacen preguntas para ganar. Y cuando una persona le hace una pregunta y entonces da una respuesta, el que dirige el programa le dice, ¿esa es tu respuesta final? En otras palabras, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Porque si responde mal, entonces va a perder ese $1,000,000. Pero si la responde bien, entonces se va a hacer millonario. Así que le preguntan, ¿esa es tu respuesta final? Y por eso ahora cuando usted considera esta pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y cuando la respuesta esté en su corazón, yo le quiero preguntar exactamente lo mismo. ¿Esa es su respuesta final? ¿Quién es Jesucristo para usted? Piénselo muy bien, porque la respuesta va a determinar su eternidad en la gloria o en el infierno. Cuando nosotros preguntamos a las gentes quién es Jesucristo, encontramos una gran variedad de respuestas. Así que a la primera cantidad de entidades a quienes le vamos a preguntar es a la humanidad. Si preguntamos a la humanidad quién es Jesucristo, ¿qué decían de Jesús mientras él estaba vivo? Bueno, algunos creían que él era un profeta, como leímos en el texto. Cuando a alguien se le preguntaba quién es Jesucristo, algunos decían que era Juan el Bautista, un profeta que estaba dispuesto a morir por su fe. De hecho, el rey Herodes, cuando le preguntaron acerca de Jesucristo, él pensaba que era Juan el Bautista que había vuelto de entre los muertos. Porque ustedes saben que Herodes mandó matar a Juan el Bautista. Y cuando vio el ministerio de Jesucristo, pensó que era Juan el Bautista resucitado. Algunos decían que era Elías el profeta del Antiguo Testamento. Elías fue uno de los más grandes profetas que existieron. Y algo interesante, hermanos, es que los judíos esperaban que el mismo Elías regresara justo antes de la venida del Mesías. Ellos estaban esperando la venida de Elías. Allá en Malaquías capítulo 4, en el versículo 5, se profetizó la venida del Mesías, pero se dijo que Elías tenía que venir primero. Y entonces los judíos pensaban que el profeta Elías tenía que venir antes de que viniera el Mesías. Y lo estaban esperando. Algunos otros pensaban que Jesucristo era Jeremías. Y esto es algo interesante. Hay unas Biblias, en estas Biblias usted no lo va a encontrar, pero hay unas Biblias que trae un libro que se llama Macabeos. Y hay otro libro que se llama el segundo libro de Esdras. Son libros apócrifos que contiene la versión antigua de la Biblia, pero en el griego, en el texto griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero luego se hicieron traducciones al griego y se le añadieron libros. Y entre esos libros está el de Macabeos y el de Esdras, el segundo libro de Esdras. Bueno, cuando usted lee el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículos 1 al 12, y lo suma con lo que dice el segundo libro de Esdras, capítulo 2, en el versículo 18, ahí usted va a concluir de que Jeremías también va a venir por segunda vez antes de la venida del Mesías. Obviamente esos textos no enseñan eso, pero los judíos tenían esa idea.
Así que algunos pensaban que cuando veían a Jesús era Juan el Bautista resucitado, otros pensaban que era Elías, otros pensaban que era Jeremías en su venida antes del Mesías, o definitivamente algunos pensaban que Jesucristo era un profeta más, muchos que habían existido en el pueblo de Israel. Bueno, déjeme decirle una cosa, ahora sabemos que todos esos puntos de vista estaban equivocados. Jesucristo no es Juan el Bautista resucitado. Jesucristo no es Elías. Jesucristo no es Jeremías o alguno de los profetas. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero muchos judíos no lo veían. Algunos creían que era un don nadie, incluso. Algunos judíos pensaban que Jesucristo era un engañador, un timador. Por ejemplo, cuando le veían, pues inmediatamente lo identificaban como un humilde carpintero. Como les decía en la clase de hace un momento, Jesucristo no tenía ningún atractivo, físicamente no era atrayente, físicamente no sobresalía y además era el hijo de un carpintero, así que muchos pensaban que él era un simple carpintero. Y le decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María y están aquí entre nosotros sus hermanos y sus hermanas? De hecho, se decía que era un hijo ilegítimo de José. Algunos otros, cuando le veían en su ministerio, pensaban que era un falso profeta y que estaba poseído por Belcebú, el príncipe de los demonios. Decían, este no hace milagros sino por Belcebú. Está poseído de demonios. Algunos otros pensaban que Jesucristo era un tonto y que era una persona digna de desprecio y de burla. Incluso los propios hermanos de Jesús pensaban que cuando él andaba predicando en las calles es porque estaba fuera de sí, estaba loco. Sus hermanos no creían en él. Así que la humanidad ha pensado diferentes cosas acerca de Jesucristo. Desde un profeta importante hasta un don nadie, hasta un poseído por demonios, hasta un simple engañador. Eso es lo que han pensado acerca de Jesucristo. Pero ¿qué piensa usted? Yo recuerdo que cuando le predicaba a mi padre biológico acerca de Jesucristo, mi padre decía que Jesús era un simple revolucionario que vino para dar libertad a los pobres y nada más. Un luchador social. Casi mi padre lo ponía como miembro de su partido político. Pero ¿quién es Jesús para usted? ¿Es un simple profeta? ¿Es un engañador? ¿Es un poseído por demonios? ¿Es un timador? ¿Quién es Jesucristo para usted? Hoy en día la gente tiene ideas acerca de Jesucristo, incluso las mismas religiones. Por ejemplo, cuando yo voy con los testigos de Jehová y les pregunto quién es Jesucristo, los testigos de Jehová me dirán que Jesucristo es el arcángel Miguel. Cualquiera literatura que usted tome de los testigos de Jehová para ver qué es lo que dicen acerca de Jesucristo, y dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Por ejemplo, en el libro Nuevos Cielos y Nueva Tierra, en la página 31 dice: Miguel el arcángel no es ningún otro sino el unigénito Hijo de Dios, ahora llamado Jesucristo. ¿Ven? Los testigos de Jehová dicen o piensan que Jesucristo es un arcángel. Luego tenemos a los mormones, los que son miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Los mormones dicen que Jesús es nuestro hermano mayor y que fue engendrado en la carne por el mismo hombre que estaba en el jardín del Edén. Es decir, que Jesucristo es hijo de Adán, nuestro hermano mayor. También dicen que Lucifer, el hijo de la mañana, es nuestro hermano mayor y hermano de Jesucristo. Que el diablo es hermano de Jesús. Y que se presentaron ante Dios para mostrarle un plan de redención para los hombres, y que Dios el Padre escogió el plan de Jesucristo, y entonces Lucifer se enojó mucho y se convirtió en el diablo miserable y perverso que es hoy en día. Jesús dicen que se casó allá en Galilea,
en las bodas de Caná, que su esposa se llamaba María y que también se casó con Marta y que tuvo muchos hijos. Es decir, que para los mormones Jesús es nada más un simple ser humano que logró la deificación a través de las obras que según ellos hizo mientras estuvo aquí en la tierra. El Islam también tiene una idea sobre Jesucristo. Por ejemplo, ellos dicen que Jesús no era más que un mortal a quien Alá favoreció e hizo un ejemplo para los israelitas. Pero ellos no creen que Él sea el Mesías. El Talmud judío. El Talmud judío son escritos judíos que les enseñan cómo vivir en este mundo, y ellos dicen acerca de Jesucristo lo siguiente: la que era descendiente de príncipes y gobernadores se prostituyó con los carpinteros. Ellos dicen que María, la madre de Jesús, era una mujer fornicaria que se acostaba con muchos hombres y que a raíz de esas relaciones nació Jesucristo. La pintan como una mujer inmoral. Dice en el libro Sanedrín, en el capítulo 43, Jesús fue ejecutado porque practicaba la hechicería. La enciclopedia judía describe a Jesús como ciego de un ojo y cojo de un pie. Los judíos lo que quieren es presentar a Jesucristo como el peor ser humano de toda la historia. Así que, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Es un arcángel? ¿Es un simple hombre glorificado? ¿O es un hombre que fue producto de la fornicación de su madre, que estaba ciego y cojo? ¿Quién es Jesucristo para usted? Bueno, si vamos al cielo, a tocar a las puertas del cielo, a preguntar ¿quién es Jesucristo?, ¿qué nos dirán en el cielo? Dios, ¿qué tiene que decir acerca de Jesús? El Creador, el Padre, ¿qué tiene que decir? Bueno, en Mateo capítulo 3, en el versículo 17... tenemos la respuesta de Dios acerca de quién es Jesucristo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Desde los cielos se escuchó la voz, y desde los cielos obtenemos la respuesta de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dicen los espíritus? ¿Qué dicen los ángeles? ¿Qué dicen los demonios acerca de Jesucristo? En Mateo capítulo 1, aquí mismo en los versículos 20 al 23 tenemos el testimonio de un ángel. ¿Qué dicen los ángeles acerca de Jesús? Bueno, dice la Biblia en Mateo capítulo 1, versículos 20 al 23. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué dicen los ángeles acerca de Jesús? Que Él es el Salvador, que Él es Dios con nosotros, que Él fue engendrado por obra y poder del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 8, en el versículo 29, ¿qué dicen los demonios acerca de Jesús? Bueno, dice la Biblia en Mateo capítulo 8, en el versículo 29. Dice ahí la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 29. Vamos a ver qué dicen los demonios acerca de Jesús. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 12 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Cómo identificaron estos demonios a Jesús? Como el Hijo de Dios.
Esto es tremendo. Porque los demonios, que son entidades perversas y miserables y ruines, reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Mientras que los hombres aquí en la tierra, a Jesucristo le han llamado lunático, falsario, endemoniado, cojo y ciego. Insultaron a su madre diciendo que era una mujer fornicaria, mientras que los mismos demonios lo reconocen como el Hijo de Dios. Los demonios mismos reconocen como lo que es. Y los ángeles también. Los ángeles dicen que Él es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Cuál es el testimonio de las Escrituras acerca de Jesucristo? En Isaías capítulo 9, en el versículo 6. Vemos qué es lo que dice aquí la Escritura acerca de Jesucristo. Isaías capítulo 9, en el versículo 6. Dice aquí el profeta, para considerar el testimonio de las Escrituras. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. Está hablando de Jesús. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vean, las Escrituras identifican a Jesucristo como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca de Jesucristo. Miqueas capítulo 5, en el versículo 2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Las Escrituras lo identifican como admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, y como el soberano, el Señor. La palabra Señor es traducción del griego kurios. Esa palabra significa el soberano. Por ejemplo, en Roma, bajo el Imperio Romano, solamente había un kurios, que era el emperador romano, el César, el kurios. Esa palabra no se podía usar para otras personas. Por ejemplo, cuando decían el señor fulano, el señor sutano, utilizaban la palabra griega déspota. La palabra griega déspota quiere decir señor. Como nosotros cuando decimos el señor fulano, el señor sutano, en griego se dice déspota. La palabra kurios también significa señor, pero kurios habla del que tiene la suprema autoridad y señorío, el soberano. Bueno, aquí Miqueas dice que Jesucristo es el kurios, el soberano. En Juan capítulo 1, en el versículo 1, las Escrituras dicen que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vean, las Escrituras nos dicen que Él es Dios, que Él es el soberano. En Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Las Escrituras tienen un testimonio unánime acerca de quién es Jesucristo. El Cristo, el Señor, el Salvador, Dios. Ahora, ¿cuál es el testimonio de los santos? ¿Qué dicen los santos acerca de Jesús? En Juan capítulo 1, en el versículo 34, tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Vean lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1, en el versículo 34. Juan capítulo 1, en el versículo 34. Tenemos ahí el testimonio de Juan el Bautista. Y dice ahí la palabra de Dios, Juan capítulo 1, versículo 34. Y yo le vi, dice Juan, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El testimonio de los santos es exactamente el mismo testimonio de Dios el Padre, es el mismo testimonio de las Escrituras de que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 9, en el versículo 20, tenemos el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, en el versículo 20, dice ahí la Escritura,
enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Juan el Bautista y Pablo reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué dice Jesús de sí mismo? Cuando Jesucristo anduvo en este mundo, habló de sí mismo. Y Él se identificó como aquel que venía de parte de Dios diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesucristo. Antes que Abraham fuese, yo soy, hablando de su eternidad. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Ese es el testimonio que Él daba de sí mismo. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién decís que soy yo? Para usted, ¿quién es Jesús? Ya hemos preguntado a la humanidad y la humanidad tiene un testimonio muy negativo acerca de Jesús. Hemos visto que los judíos tienen testimonios negativos acerca de Jesús. Hemos visto que las distintas religiones tienen un testimonio negativo acerca de Jesús. Hemos visto el testimonio de los demonios y tienen un testimonio positivo, que es el Hijo de Dios. Los ángeles dicen que es el Hijo de Dios. Las Escrituras dicen que es el Hijo de Dios. El Padre del cielo dice que es el Hijo de Dios. Los santos dicen que es el Hijo de Dios. Pero ¿usted qué dice? ¿Quién es Jesús? Hemos escuchado el testimonio de todos ellos, pero ¿qué dice su corazón? ¿Qué dice su corazón? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué dice su corazón? Escucha su corazón. Bueno, antes de que nos diga qué dice su corazón, veamos qué dice el corazón de otros. ¿Qué dice el corazón de otros acerca de Jesucristo? En Lucas, en el capítulo 2, versículos 29 al 30, tenemos a un hombre llamado Simeón. Y Simeón esperaba la venida del Mesías, y él había dicho a Dios en oración que no le permitiera morir hasta contemplar con sus ojos al Mesías. Y entonces dice en Lucas capítulo 2 versículos 29 al 32: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. ¿Qué estaba pensando Simeón cuando dijo estas palabras? Bueno, estaba agradecido porque acababa de contemplar a Jesucristo. Cuando contempló a Jesucristo, entonces su corazón se abrió y declaró a Jesucristo como el Salvador, como la luz para la revelación, para la gloria de Dios. Él nos dejó ver su corazón, lo que hay en su corazón acerca de Jesús, y dio un testimonio positivo. En Juan capítulo 1, en el versículo 49, tenemos el testimonio de Natanael. Natanael, cuando vio a Jesucristo, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él expresó lo que había en su corazón. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 39 y en el 42, tenemos a los hombres de Samaria, los samaritanos. Ellos también expresaron con su corazón lo que pensaban acerca de Jesucristo. Y dice en Juan capítulo 4, versículo 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos abrieron su corazón y reconocieron a Jesucristo como el Salvador del mundo. En Juan capítulo 11, en el versículo 27, Marta, una de las hermanas de Lázaro,
Ella dijo, abrió su corazón y dijo ahí en Juan capítulo 11, versículo 27, sí, Señor. Le reconoció como Señor. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. En Lucas capítulo 23, en el versículo 42, tenemos a uno de los hombres que estaba crucificado ahí con Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, pusieron a dos malhechores crucificados a su lado. Y entonces uno de ellos dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El malhechor arrepentido estaba reconociendo públicamente que Jesucristo era el Salvador, el Hijo de Dios. Finalmente tenemos el testimonio de Tomás. Tomás es famoso por su incredulidad. Cuando los apóstoles vinieron y le dijeron, Tomás, Jesucristo ha resucitado de los muertos, él no lo creyó, dijo, no es cierto. Si no viere en sus manos, dijo, la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y entonces apareció Jesucristo. Y le dijo a Tomás, mira mis manos y mis pies que yo mismo soy. Mete tu mano en mi costado. Y Tomás metió su mano. Y entonces abrió su corazón y dijo, Señor mío y Dios mío. Le reconoció como el Señor, como su Dios. Ahora sí, una vez que hemos escuchado el testimonio de otros corazones, ¿qué dice su corazón? ¿Quién es Jesucristo? Ahora, algunos quizás se pregunten, ¿y por qué es tan importante saber quién es Jesús? Sobre todo de saberlo de corazón. Bueno, porque quizás para usted Jesús solamente es un bebé. Cada Navidad la gente tiene a Jesucristo como un pequeño bebé. En Pascua, pues lo tienen como un crucificado. Pero hasta ahí. Pasa Navidad, pasa la Pascua y ya no se acuerdan jamás de él. Incluso ahora en Navidad hay unos que ya ni se acuerdan de él. En lo que están pensando es en los regalos y en las fiestas, en las vacaciones. Hay gente que piensa que Jesús es un camino a Dios, pero que hay muchos caminos. Es uno más, quizá el más incómodo, quizás el menos popular, porque hay muchos caminos para llegar a Dios. Sin embargo, ¿cuántos le reconocen como el único camino? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Es para usted un mentiroso quizás? ¿Eso es lo que hay en su corazón? ¿Jesús fue un mentiroso, un engañador, un lunático? ¿O realmente es quien decía ser el Hijo de Dios, el Señor? ¿Cuál es el testimonio de su corazón? Fíjese lo que dice Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Y aquí viene la razón por la cual es importante que escuchemos lo que hay en su corazón. Dice Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos, para salvarnos, expresar con nuestros labios lo que hay en nuestro corazón acerca de Jesucristo. Incluso si usted se fija en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, si me acompaña ahí con su Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, encontramos una historia interesante. Dice en el versículo 26 en adelante, vea lo que dice ahí. Tal vez esta es su historia también. Tal vez este momento se repita hoy.
Y vea lo que dice ahí. En Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leyera este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué dice su corazón acerca de Jesús? ¿Usted cree que Él es el Hijo de Dios? ¿O cree que es un mentiroso? ¿Qué respuesta nos da? Si usted quiere ser salvo, si usted quiere ser perdonado de sus pecados, si usted quiere entrar a la gloria, en este día usted necesita confesar con sus labios que cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque cuando usted haga esto, confesando a Jesucristo delante de los hombres como el Hijo de Dios, usted estará listo para ser bautizado, recibir el perdón de sus pecados y comenzar una vida nueva. Usted no tiene que irse de aquí muerto en sus pecados como llegó. No tiene por qué irse de aquí condenado, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Porque el pecado es lo que ha hecho en nuestras vidas. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos lleva a la condenación eterna. No deberíamos estar felices ni contentos. No debería haber motivo para estar tranquilos ni para dormir a gusto cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, por la misericordia de Dios, usted está aquí. Y ahora en este momento se le ofrece lo más importante. Se le ofrece tomar la decisión más importante de toda su vida. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de sus pecados. ¿Habrá alguien en esta hora entonces que quiera comenzar una vida nueva? ¿Que quiera recibir el perdón de sus pecados? ¿Que quiera irse de aquí en comunión con el Señor? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana? Bueno, si hay alguien, le voy a decir lo que vamos a hacer. En primer lugar, les voy a rogar a todos que estemos de pie un momento. Vamos a estar de pie un momento. Gracias por acompañarnos en este mensaje bíblico. Si deseas saber más sobre otros temas de la Biblia, te invito a visitar el sitio web Volviendo a la Biblia. La dirección es volviendoalabiblia.com.mx. Dios te bendiga. Volviendo a la Biblia.